Moscú. En menos de 30 años, la ciudad más grande y poblada de Europa se ha convertido en una megalópolis moderna. Al ser la capital de Rusia, el país más grande del mundo, Moscú ha preservado en su centro vestigios arquitectónicos de su larga historia. Frente al Kremlin, en la Plaza Roja, están las cúpulas de cebolla inconfundibles. La Catedral de San Basilio sorprende por su originalidad. Según la leyenda, Iván el Terrible, el primer zar de Rusia, ordenó que perforaran los ojos de sus arquitectos para que nunca pudieran reproducir esta obra maestra. Esta catedral, formada por varias capillas, hoy es un museo, uno de los más visitados del país. Como muchos otros sitios sagrados, luego de la caída del bloque soviético, fue restaurado y hoy se celebran ceremonias religiosas ahí. Irina y su familia están entre las moscovitas que dan vida a este monumento. Cada domingo por la mañana vienen aquí a misa. Los últimos 30 años aproximadamente, la religión ortodoxa recibió un nuevo impulso en Rusia. La lealtad a las iglesias antiguas está acompañada por una fe y devoción ardientes. Durante la misa no hay órgano ni otros instrumentos. Las plegarias solo utilizan la voz humana. Esto es conocido como el silencio de los ángeles. La leyenda dice que cuando vieron que el Hijo de Dios se hizo humano, los ángeles se callaron y los hombres volvieron a cantar a la gloria de Dios. Cantar en coro durante las misas hace más hermosa la celebración. Y para nosotros simboliza también el canto de los ángeles al lado de Dios. Además, nos impulsa el deseo de involucrarnos más en la misa. Así que cuando cantamos, sentimos aún más alegría. Es maravilloso cantar junto con la gente que está ahí de pie en la iglesia. Es una bendición. Al final de la celebración, los fieles llegaron para inclinarse ante la tumba del santo patrono de Moscú, San Basilio el Bendito, para estar cerca espiritualmente. Sentimos como si entráramos en el pasado de Rusia, porque esta capilla data de la época de Iván el Terrible. Y para mí es muy conmovedor acercarme a lo que estaba sucediendo en ese entonces y conectarme con la historia, aunque sea por un segundo. Al momento de su construcción en 1555, aún no era conocida como la Catedral de San Basilio. Luego de su victoria en Kazán contra los tártaros, Iván el Terrible, el primer zar de Rusia, construyó esta catedral. Estaba formada por varias capillas para celebrar el triunfo de la fe ortodoxa sobre el Islam y la unificación de Rusia en un enorme imperio. Las cúpulas coloridas coronan cada una de las 8 capillas que simbolizan las 8 batallas que llevaron a la victoria contra los tártaros.
Es un complejo conectado por galerías que rodean a la iglesia central, la cual tiene un techo octagonal y es conocida como la Iglesia de la Intersección de la Virgen. En la cima, su cúpula dorada recuerda a las de otras iglesias en Moscú, cuyas múltiples cúpulas brillan como una flama que ilumina las iglesias. Estas representan la fe y la resurrección de Cristo. Los patrones geométricos de San Basilio, con sus colores brillantes, únicos en la arquitectura ortodoxa, han causado sorpresa a lo largo de la historia. Pero para Irina Alexeyevna Chugreeva, quien trabaja en la conservación de este patrimonio invaluable, tienen un verdadero significado. Simbolizan la Jerusalén celestial, el paraíso en la tierra. Es como una ciudad fantástica. Varias capillas forman un círculo entre ellas y nos hacen pensar en la imagen de la ciudad santa o en el cielo, de donde emergen colores increíbles. Y todos los elementos que la componen son una especie de ornamentación infinita, como la de una viña dorada que floreció y dio vida a flores sobrenaturales. Debe elevarnos espiritualmente y acercarnos a una forma de belleza que no tiene igual en la tierra. En el corazón de la catedral hay motivos del jardín del Edén en múltiples pasajes que conectan a las capillas entre sí. Las capillas del complejo de San Basilio fueron construidas en solo 6 años, una velocidad increíble para la época. Son atribuidas a un arquitecto ruso, Posnip Yakovlev, pero aún hay dudas sobre la verdadera identidad de su creador. Algunos comparan a la catedral con los palacios de la India. Algunos todavía buscan similitudes con la arquitectura islámica. Para el arquitecto Andrei Batalov, director de los museos del Kremlin, la arquitectura de San Basilio tal vez fue influida por las maravillas del Renacimiento en Europa. Muchas representaciones similares a los planos de esta catedral pueden hallarse en los tratados de arquitectura renacentista. Por supuesto, no podemos olvidar los numerosos dibujos de iglesias de Leonardo da Vinci. Es una de las pocas iglesias en el mundo en las que se materializaron las ideas más ambiciosas de los teóricos del Renacimiento italiano. Uno podría imaginar la novedad que fue para Moscú, donde la arquitectura medieval rusa tradicional dominaba en ese entonces. Tradicionalmente, la iglesia ortodoxa cuenta con una planta cuadrada heredada en la arquitectura bizantina. Aún hoy, el estilo singular de San Basilio la convierte en un monumento histórico único. Pese a esta singularidad, todos los símbolos de la religión ortodoxa pueden hallarse aquí. Los iconostasios son obras monumentales que separan físicamente el altar donde los sacerdotes sirven a los fieles. En la tradición ortodoxa, el altar debe permanecer escondido, así como estaba escondido en el Templo de Jerusalén según el Antiguo Testamento.
Es un lugar sagrado y solo el sumo sacerdote debe tener acceso a él, porque el altar es el lugar de la ceremonia sagrada de la Eucaristía, en el cual el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo. Para preservar su dimensión sagrada, esta ceremonia no debe ser vista por los no iniciados. Esta forma de celebrar la Eucaristía existía en los orígenes de la Iglesia cristiana. Solo los ortodoxos la han conservado. Para ellos, el iconostasio es un pasaje a través del cual los fieles pueden contemplar la vida eterna. Los íconos no son simples imágenes santas que representan a Cristo o a los santos. Son veneradas como si fueran el santo en persona. Y poderes milagrosos suelen atribuírseles. Por casi 30 años, Irina Alexeyevna Chugreeva ha trabajado para restaurar los íconos de San Basilio y mantener viva esta herencia. Este icono fue casi destruido. Es un icono muy viejo, por lo que requería una restauración exhaustiva y necesita monitoreo y cuidado regular. Nos dimos cuenta de que el frío del invierno había dañado algunas áreas y aplicamos unos parches especiales que estoy removiendo ahora. La capa de pintura puede ser rescatada gracias a este proceso. La mayor parte de la restauración de los íconos de San Basilio tiene lugar en un taller localizado en un edificio anexo. Para revelar lo divino que se encuentra en esta base de madera, los restauradores dependen del trabajo de grandes pintores de íconos. Si bien el realismo en la pintura se basa en la perspectiva tradicional, en los íconos es al revés. Las líneas de fuga desaparecen para mostrar la espiritualidad y hacer visible la luz inferior de las figuras santas. Estoy restaurando un icono de San Nicolás. En esta foto vemos que solía estar manchado y oxidado, y los colores se habían desvanecido. Vemos aquí que hay zonas donde no hay recubrimiento. Ahora estoy trabajando con los colores. Lleno las partes en blanco donde faltaban los colores para aproximarme a su aspecto original y que pueda ser exhibida de nuevo en el museo. La misión principal del restaurador es entrar al universo del ícono, entender qué estilo y cómo fue hecho, y sentir su intención. No hay detalles triviales. Lo más importante es desvanecer el estilo del restaurador para que nuestra intervención no sea perceptible. La colección excepcional del Museo de San Basilio contiene más de 800 objetos e incluye íconos que datan del siglo XVI. Cada año, más de 400.000 turistas vienen de todo el mundo. En la tarde deambulan respetuosamente por los corredores y las pequeñas capillas, ricas en historia de este país fascinante. Ya que la Catedral de San Basilio no es el importante lugar de culto que fue, la comunidad religiosa va a otros santuarios.
El Sergiy Posad, 70 kilómetros al norte de Moscú, el monasterio Laura de la Trinidad y San Sergio es un lugar muy importante para la fe ortodoxa. El 18 de julio, peregrinos de toda Rusia se reúnen para acudir a la liturgia oficiada por el Gran Patriarca, jefe de la Iglesia Ortodoxa. Vienen a conmemorar a San Sergio de Radones, fundador del monasterio y uno de los santos más venerados del país. Por sus poderes sanadores es considerado un santo superior. Irina hace este peregrinaje cada año para unir su fe con la de un pueblo entero. Vine a trabajar para la gloria de Dios. Para mí es importante porque hace 3 años mi esposo y yo habíamos trabajado en la Catedral del Cristo Salvador y por la gracia de Dios, nuestra esperada hija nació. Es nuestra primera hija, así que es muy valiosa para nosotros. Y ahora quisiéramos dirigir nuestras súplicas más secretas a San Sergio el día de su fiesta. Construido en 1337, el monasterio Laura de la Trinidad y San Sergio incluye a más de 50 edificios, de los cuales el más importante es la Catedral de la Asunción, construida como San Basilio por Iván el Terrible. La religión ortodoxa se separó del catolicismo hace aproximadamente 1000 años. Sus ritos sumergen a los fieles en una atmósfera de meditación intensa. Al combinar plegarias repetitivas, efectos de la luz de las velas e íconos simbólicos, invitan a la gente a interiorizar. Luego de décadas de opresión soviética, la fe de los rusos es expresada de nuevo con fervor. Los practicantes han crecido del 20 al 70% de la población en solo 30 años. Hoy en día reúne a 200 millones de fieles, la mayoría de ellos en Rusia. Para mí y mis amigos cercanos, la ortodoxia es vida. Nuestros padres no tuvieron la suerte que nosotros. Vivieron en un tiempo en que la religión estaba prohibida y los creyentes eran perseguidos. Muchos tenían miedo de practicarla y otros escondieron sus creencias. Después de la revolución bolchevique de 1917, los revolucionarios dañaron los símbolos religiosos para separar a la gente de sus creencias. El padre Makary Veretennikov, un miembro del seminario de San Sergio, recuerda este periodo tortuoso de la historia. La iglesia era considerada una enorme vergüenza y una molestia. Y al término de la revolución, empezó a ser perseguida. Los creyentes comenzaron a ser ejecutados, especialmente los que predicaban, y las iglesias y los monasterios fueron cerrados. Gradualmente se formó la idea de que la gente de fe
Eran personas que no habían tenido educación moderna, que permanecían ancladas en el pasado, y esto fue, en resumen, el resultado de una enorme propaganda atea. En nombre del ateísmo, las campanas del campanario del monasterio de San Sergio fueron destruidas, los íconos saqueados y el seminario tuvo que cerrar sus puertas. Todos los edificios religiosos fueron afectados, tanto los más modestos como los más emblemáticos. Se dice incluso que Stalin consideró la demolición de la Catedral de San Basilio. Tatiana Saracheva, directora del Museo de la Catedral, conserva todos los testimonios de este periodo. Al mirar a los trabajadores caminar sobre el empedrado de la Plaza Roja, surgió la idea de destruir la catedral. Pero algunos dijeron que la Catedral de San Basilio en Moscú era un monumento arquitectónico único que debía ser preservado como un legado. Los empleados del museo se encontraron en una situación delicada. Por una parte estaba la religión y por la otra, la voluntad de resguardar este monumento histórico. Aunque la catedral no fue destruida, la dirección del museo recién creado tenía que lidiar con la revolución. Apoyados por historiadores, los guardianes escondieron las obras, en especial los íconos, para que no fueran destruidos por los bolcheviques. Instalaron exhibiciones antirreligiosas en las paredes de la catedral. Estas pretendían desacreditar la religión al afirmar que la religión era el opio del pueblo. Por mucho tiempo, los iconostasios mostraban citas de Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin. Gracias a este pequeño sacrificio, fuimos capaces de conservar la mayor colección de íconos e iconostasios en la Catedral de San Basilio. Las más bellas representaciones de San Basilio también lograron escapar de los bolcheviques. Se dice que él era la única persona a la que temía Iván el Terrible. Basilio era un asceta, un individuo muy devoto que vivió en pobreza extrema y denunció públicamente al régimen zarista. Poco a poco, su personalidad se asentó en los corazones de los moscovitas. Basilio el Bendito decidió consagrarse a Dios desde muy temprano. Y para hacerlo, escogió un camino que puede parecernos inusual, el camino del Yurodivi. El Yurodivi, o el Loco por Cristo, era un movimiento religioso particular muy difundido en la Rusia medieval. Era una renuncia a todos los bienes terrenales y una consagración exclusiva a Dios. En cualquier caso, Basilio el Bendito atrajo la atención no solo de la gente, sino también de los señores, quienes le permitían presentar sus quejas y preocupaciones. En suma, estos locos por Cristo eran intermediarios entre el poder y la gente. Basilio murió mientras la catedral era construida. Luego de su canonización 20 años después, se anexó una capilla a la catedral para albergar su tumba. Desde entonces, la catedral ha llevado su nombre.
Conforme la noche cae en la capital de Rusia, los colores vibrantes de la Catedral de San Basilio brillan en la Plaza Roja. Es una afirmación de la resistencia de la fe humana frente al caos de la historia.